No vaya a rebotar el sonido. Buenas tardes, Irma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias a ti, Irma, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por acompañarnos en esta tarde de jueves. ¿Tú dónde estás ahora? ¿En qué ciudad? Estoy en la ciudad de Puebla, Puebla, y son igual las 7:30 de la noche aquí en la ciudad de Puebla, en México. Muy bien. Pues mira, acá en la Ciudad de México está nublado, amenazando con lluvia. Yo estoy en el centro sur de la ciudad. Hola, Carolina Jasso. Es una amiga, Irma, déjame te cuento, es una amiga que se nos coló, por más que tratamos, se nos coló. Ella es de Sonora, ella viene acá acompañándose de su tambora generalmente. Es una doctora en ciencias ocultas. Sí, es doctora en ciencias ocultas, nada más que acá como pues no le pedimos título, pues ella dice que es doctora en ciencias químicas. Nos saluda Viviana No, Vega, te envía saludos, Carolina. te interrumpo un poco. La doctora Carolina Jasso es excelente investigadora. Ha sido una estudiante brillante durante todo el tiempo que estuvo, ya después platicaremos del centro de investigación, pero fue una alumna maravillosa, de verdad, de verdad nació para esto, para hacer ciencia. Muchas Además de gracias. la tambora. Muchísimas gracias. Te manda saludos, te envía saludos, Carolina. Entonces, dice que si hablas de ella, ¿no te equivocaste? No, no me equivoqué. Siempre le he aplaudido. Muy bien, muy bienvenidos todos, muy bienvenidos. Acá voy a anotar el nombre del tema ahora. Primero déjenme comentarles un poquito de la cuenta y de la plataforma. Esta cuenta, Segunda Opinión, punto B de Víctor, M de Marín, es una cuenta dedicada a la salud, salud integral, más enfocado a la mujer, es cierto, sin embargo es una salud integral para todos, salud física, mental, intelectual, psicológica, emocional, sexual, financiera incluso. Y esta tarde tenemos pues una invitada muy especial que ahora vamos a presentar, continuando con esta semana que hemos tenido ya bastantes entrevistas y vamos a continuar así. Queremos posicionarnos como el primer canal de salud en TikTok. Estamos ya colaborando con más de 60 personas en 12 países de Latinoamérica, más 2 amigas de España. Y esto nos da la oportunidad de manejar muchísimos temas con personas de alto nivel profesional, como la doctora en ciencias Irma Fabiola Domínguez. Irma, si me hicieras favor de presentarte, de platicarnos un poco de tus estudios profesionales, de tu labor profesional, en qué trabajas, por favor. Sí, claro, muchísimas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación. Soy Fabiola Domínguez, estoy más acostumbrada al Fabiola que al Irma. Fabiola Domínguez, soy originaria del estado de Guerrero. Ya después me convertí en ciudadana de muchísimos lugares y países, dado los estudios. Por eso es, pero mi lugar de nacimiento y es Guerrero, ¿no? Y mi crecimiento. Originalmente de formación soy químico farmacobiólogo, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Después hice estudios de maestría en biotecnología en Morelos y en la Universidad Autónoma, y después hice doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Pero en el inter de estos estudios realicé varios diplomados, varios estudios sobre farmacología de plantas medicinales. Siempre estuve inmersa entre la maestría y el doctorado en la investigación de plantas medicinales. En un origen lo hice en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y de ahí el Instituto Mexicano del Seguro Social me hizo varias becas. Me mandó a estudiar a Barcelona, a la Universidad de Barcelona, en Barcelona, España, en la Universidad de Santa Clara, en las Villas, en Cuba. Después me fui por un periodo de casi 2 años y medio a la Universidad de Rutgers, becada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para hacer una estancia de investigación. Y en eso ya regresé y proseguí con el doctorado. Siempre he estado trabajando en el IMSS, en investigación, les decía originalmente en el Centro Médico Nacional,
y ahora después de regresar de Estados Unidos hace aproximadamente 17 años que regresé de Estados Unidos de la beca. Estuve solamente 6 meses más en México, en la Ciudad de México, en Centro Médico, y me vine a la ciudad de Puebla, a un centro de investigación biomédica, es el Centro de Investigación Biomédica de Oriente, llamado CIBIOR, conocido como CIBIOR. Es uno de los centros de investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social, son 5, y nos dedicamos solamente a investigación. Entonces yo me vengo de Centro Médico Nacional con un tema de investigación con el cual proseguí, que era investigación de plantas medicinales, y con él proseguí en Puebla, armando un nuevo laboratorio, rompiendo paredes, haciendo de nuevo, y con la ayuda del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para nuestros amigos de Argentina, algo así con CITEP, etcétera, que hay un homólogo del CONACYT en cada uno de los países de América, y aquí se llama CONACYT, y que es el que da el apoyo a la ciencia, el apoyo de gobierno, y con eso se fundó un nuevo laboratorio que se llama Biotecnología, Laboratorio de Biotecnología de Productos Naturales. ¿Qué hacemos ahí? Pues ahí hacemos investigación de alto impacto sobre plantas medicinales, desde virología, cáncer, enfermedades neurológicas, metabólicas, y ahora dentro de las metabólicas, pues obesidad. Entonces he mantenido la línea de investigación desde que salí de la universidad con una licenciatura en químico farmacobiólogo, y me he dedicado 100% a esto. Decidí que me dedicaba a esta investigación cuando yo en la universidad conocí, y en América los que están muy relacionados a plantas medicinales conocerán el nombre de Javier Lozoya Legorreta. Javier Lozoya hizo la más importante investigación de plantas medicinales que se tenga en México en el periodo moderno. Entonces, un gran científico, político, escritor. Entonces, yo el día que lo conocí en una conferencia, yo dije, yo quiero estar con él, quiero trabajar en lo que él hace, y decidida, como siempre, fui, lo busqué en Centro Médico hasta que di con él y le dije, yo aquí quiero estar. Y a partir de ahí me quedé con él 10 años en Centro Médico Nacional, y de él aprendí una infinidad de cosas, no solamente en la investigación, sino cosas políticas, de formación, un gran parteaguas en mi vida, y que en el momento actual me está sirviendo muchísimo. Así es mi vida a grandes rasgos. Muchísimas gracias, Fabiola. Me presento para las amigas, amigos que no me conozcan. Mi nombre es Víctor Marín, soy ginecólogo, especialista en fertilidad, especialista también en embarazo de alto riesgo, en colposcopía. Esta página, les decía, está dedicada a la salud integral para todos, especialmente dedicados a la mujer, y es parte de una plataforma internacional. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales con el mismo nombre, segundaopinión.b de Víctor M. de Marín. Esta página, Fabiola, es muy, muy seria. Mira, fíjate lo que me escriben. Daira Castillo. Buenas noches, mi doctor, el más bello. Mándeme un beso. Entonces, hágase tantito. Para Daira, un beso. ACDG es un amigo que le encanta, una amiga que le encanta así. ACDG, eso es parte de lo que vivimos aquí en TikTok. Te saluda nuevamente Carolina. Oye, Fabiola, y esta situación de investigación en plantas medicinales en México, ¿es algo, tú decías de la parte moderna, de la época moderna, es algo reciente, es algo antiguo? Más o menos, ¿cuánto tiempo estamos ya investigando plantas medicinales, y cómo sabemos cuáles son o pueden ser plantas medicinales? Claro, no, esto es México es riquísimo en la flora medicinal. Se dice que México es el tercer país después de China y la India en tener la riqueza medicinal, la riqueza de plantas medicinales. Se dice que aproximadamente tenemos investigado el 3% de nuestra flora medicinal. Esto es tan antiguo como muchísimo antes de que llegaran los españoles a esta América.
y existen, muchísimos deben saber, el muy famoso Códice Badiano, que ni es un códice, ni lo escribió Badiano, sino el médico Martín de la Cruz, sino que fue un regalo al rey de España. En esa época se perdió ese llamado Códice Badiano. Cuando viene el Papa Juan Pablo II a México, lo trae de regalo porque en una investigación en la Biblioteca del Vaticano, de ahí miles y miles de libros, encuentran ese códice. Entonces le llamaron realmente Códice Badiano los investigadores, pero lo trae de regreso el Papa Juan Pablo a México y ahora lo pueden, está en el Museo de Antropología. Hay muchísimas ediciones de este códice que es hermoso porque trae las pinturas de las plantas y la descripción del médico indígena Martín de la Cruz. De hecho, hay un premio anual de la Secretaría de Salud que se llama Premio Martín de la Cruz para alta investigación en productos naturales. Y es un libro hermoso que es... desde ahí tenemos marcadas plantas que son muy famosas, como en México sabrán la planta Yolosóchil o flor del corazón, que es una planta hermosísima, altísima, crece muchísimos metros, es de la familia de las magnoliáceas. Y esta flor del corazón realmente, es más, es el símbolo del Instituto Nacional de Cardiología. Ese símbolo y esa planta que ven es una talauma, es Yolosóchil o flor del corazón. Eso está descrito en el Códice Badiano. Y ahí decía que era para los males del corazón. Entonces hay que aprender el lenguaje cuando se investiga plantas medicinales, hay que aprender el lenguaje de las comunidades, de la parte indígena, porque mal del corazón, en un principio se creía que era una enfermedad cardiovascular, por eso es el símbolo del instituto, pero realmente se han encontrado a últimas, y eso yo es mi planta favorita porque me trajo muchísimas cosas buenas en la investigación, como es el poder crear un nuevo laboratorio a partir de un proyecto que tenía una magnolia que era de origen Yolosóchil, y con eso iniciamos un nuevo laboratorio. Entonces, el planteamiento fue, si divago un poco, tú me haces preguntas, etcétera, porque yo hablo mucho. Yo estando en la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, era magnífico, es una diferencia de hacer investigación en Estados Unidos, por eso van tan avanzados, eso es importante decirlo, con México. Ahí tecleabas en la computadora de tu oficina todo artículo científico que querías, científico, lo imprimías, lo leías. Y entonces me empecé a dar cuenta que de la familia de las magnoliáceas hablaban mucho sobre el sistema nervioso. Entonces yo en ese momento até cabos, porque eso es muy importante leer y leer, para poder dar y decir eureka, porque yo siempre he dicho que la eureka no está en el laboratorio, sino en el papel, en lo que uno lee, en unir ideas. Entonces yo dije, caray, a lo que se referían no era un estado cardiovascular, tal vez, sino un estado anímico. Y de ahí empecé a escribir un proyecto para hacer toda la investigación sobre el sistema nervioso y como un ansiolítico, y al mismo tiempo el proyecto biotecnológico de producción de estos metabolitos. Entonces, oye, es antiguísimo. Fabiola, entonces, pero estábamos hablando de plantas medicinales mexicanas y cómo te las llevaste allá a Estados Unidos o allá también las encuentras. No. Lo que pasa es que yo allá estaba trabajando un piper, que es el piper auritum, es el que nosotros le ponemos hierba santa al pescado, a la comida. Okay. Existe un medicamento que se llama piper metisticum, que es de unas islas en Asia. De ahí se sacaba un fitofármaco que se llama cava cava. El cava cava era un fitofármaco, que después me gustaría explicar la diferencia entre una planta y un fitofármaco. Un fitofármaco que se vendía en todo el mundo para la ansiedad. De repente sale un artículo, un paper, diciendo que produce daño hepático, que suele pasar con muchos medicamentos herbolarios. Entonces, que produce daño hepático y lo sacan del mercado. Entonces, mi trabajo era llevar
este proyecto de investigación de Piper para la producción en masa y producir los metabolitos en forma in vitro. Lo mismo que se produce en campo, producirlo en el laboratorio. Y sí, me llevé ejemplares, pero tiene un sistema Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde uno lleva la planta, se queda en aduana, viaja con un papel que dice que puede meter esta planta, se quedan 2-3 días en observación y en estudio de que no lleva plaga, etcétera, y me lo envían a la universidad. Es magnífico, sus sistemas están muy bien organizados. Y entonces me permitió trabajar todo esto, pero al mismo tiempo que yo trabajé eso, pues aprovechaba que podía leer todos los artículos que quisiera, podía tener todo a mi mano de inmediato, y entonces leía y leía muchísimo. De ahí me traje la idea de empezar ese trabajo y ese nuevo proyecto en México. Muy bien. Oye, y a ver, Fabiola, ya que tenemos una planta medicinal identificada y que hemos probado de alguna manera en el laboratorio que funciona para determinado padecimiento, ¿qué es lo que se hace con ella? ¿Se hacen suplementos, se hacen test, se hacen cápsulas, se hacen medicamentos? ¿Cuál es la siguiente etapa? Bueno, es bien importante decir que el estudio de plantas medicinales, la investigación es una investigación que va a la par de la biología molecular y la biología celular. La investigación de plantas medicinales lleva el mismo nivel de investigación y los mismos pasos que lleva sacar una vacuna nueva. Exactamente lo mismo. Ahora las personas están muy familiarizadas con esta parte de la investigación clínica, porque escuchan mucho que si ya están en la fase de las vacunas, la fase 1, la fase 2, etcétera, ¿no? La fase 3, si ya tiene el permiso de urgencia, de emergencia, de uso de emergencia, entonces ya están como más familiarizados. Cuando nosotros sabemos, por ejemplo, queremos, te voy a explicar, como con dengue, ¿no? No existe un tratamiento para dengue, simplemente es un sistema paliativo con suero, etcétera, y entonces no existe medicamento en el mundo para el dengue. Nosotros investigamos dengue y nos fuimos primero a la base de datos. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el herbario más importante de América Latina. Lo tiene, si ustedes van a la unidad de congresos, en la parte del sótano está el herbario medicinal del instituto. Ya me voy a quitar esto porque ya está sudé, del instituto. Entonces, nosotros nos acercamos a la experta del herbario, a la titular, la doctora Abigail, y le decimos, bueno, nosotros queremos investigar dengue. Entonces, ¿a cómo nos vamos a la base de datos que hizo el instituto? Entonces, en la base de datos que hizo el instituto, siempre fue uno de los más importantes todos esos estudios para América Latina. Se iban a campo y le decían a la gente, ¿usted qué usa para el dolor de huesos? Y en el campo le llamaban rompehuesos al dengue. Entonces, ¿usted qué usa para el rompehuesos? Para cuando tiene el dolor de huesos muy... Entonces, anotaban, identificaban el género y la especie y se llevaban un ejemplar para el instituto. Sí. Se hicieron cantidad de libros sobre esa, y esto le llamamos etnobotánica, que es una definición que hizo Harvard, raramente le hizo Harvard, llamándolo etnobotánica, es para qué usa la gente las plantas, por ejemplo, ¿no? Las plantas medicinales. Entonces, nosotros fuimos, revisamos qué había para rompehuesos, nos quedamos con aproximadamente 100 plantas, género y especie, algunos se combinaban los géneros, pero bueno, nos quedamos con 100, no podemos investigar 100. Entonces nos fuimos a aproximadamente 50. De 50 las opciones de colecta, que sí las podíamos tener. Con esas 50 nos fuimos a las bases de datos científicas. ¿Qué había sobre género? Las plantas se complementan en género y especie, ¿no? Y algunos compuestos químicos se comparten entre los géneros, ¿no? Entre las especies si tienen el mismo género. Entonces nos vimos qué había como antivirales para esos géneros. De ahí nos quedamos con 10 plantas y nos fuimos al laboratorio con 10 plantas. Hicimos la colecta, nos fuimos al laboratorio. ¿Qué hicimos? Primero in vitro. Cuando es in vitro, hicimos tenemos nosotros el virus de dengue,
atenuado tenemos la línea Puerto Rico, tenemos la línea México, y entonces hacemos la prueba en laboratorio, las pruebas in vitro. ¿Qué quiere decir in vitro? En platos, en tubos de cultivo, etcétera, en un plástico, eso quiere decir in vitro. Una vez que encontramos qué tenía efecto de esas plantas, pero para esas plantas tenemos una cantidad de variables, temperatura de extracción, solventes de extracción, y todo lo metemos a in vitro. Cuando tenemos la primera respuesta, nos vamos a una separación química para poder identificar y hacer de lo grande lo más pequeño. Y entonces fraccionamos ese extracto, pueden decir un extracto etanólico, por decirlo algo, lo fraccionamos, y después nos vamos a probar cada una de esas fracciones. Podemos tener 20, 30 fracciones, y de ahí el que tiene el efecto nos podemos quedar con 3, 4, y ahí se viene toda la batería de la química. Espectrofotometría, análisis de cromatografía líquida de alta resolución, de masas, de tiempo de vuelo, etcétera. Estas investigaciones, por ejemplo, a veces no tenemos todo el equipo, tenemos una asociación con España, con el SIC, que es el Consejo Superior de Ciencia e Investigación Científica, y ellos son muy buenos, tienen equipos grandísimos en química, entonces hay una colaboración muy fluida, y de ahí uno se va al análisis. Una vez que detecta los compuestos, se va al análisis en la parte animal, que es la parte in vivo. Entonces, uno busca el mejor modelo, un ratón, una rata, etcétera, cobayos, lo que mejor quede. Normalmente son ratones. Para los que tienen la alarma de que se manejan los animales pobres, ¿no? En el laboratorio no hay otra manera. No podemos probar las cosas directamente en el paciente o en personas, entonces tiene que pasar por un modelo animal. Estamos muy fiscalizados de cuántos animales usamos por experimento, en qué condiciones están viviendo, cómo los tenemos a los animales en el bioterio, están muy bien cuidados. Por ejemplo, el bioterio del Centro Médico Nacional Siglo XXI es perfecto, o sea, creo que están más cuidados que cualquier otro animal de cualquier otro lado. Entonces, con una excelente alimentación, luz, administración de líquidos, etcétera. No pueden sufrir los animales. Entonces, después del modelo animal, ya que pasamos, nos vamos a las fases de los pacientes. Y entonces empezamos con lo que han ustedes oído de fase 1, fase 2, la parte clínica, y va aumentando el número de pacientes, primero en personas sanas y después en el grupo de personas que presentan la patología. En el caso de plantas medicinales, déjenme decirles, por ejemplo, el Centro de Investigación, compañero de nosotros, del sur de Morelos, es uno de los principales productores de patentes de todo el país. Sus patentes son de plantas medicinales. Ellos tienen identificado el compuesto activo y ellos tienen el sistema para hacer el fitofármaco. ¿Cuál es la diferencia? Yo no le puedo dar al paciente en una prueba clínica, ni el instituto le podría decir, tómese este tecito y se va a sentir muy bien. Al paciente yo le tengo que dar un medicamento en una tableta que esté dosificada de acuerdo al principio activo. Y entonces le voy a decir al paciente, usted se tiene que tomar 3 tabletas, desayuno, comida y cena, a tal hora, y yo tengo que ver medible ese resultado. ¿Cuál es la diferencia? Una planta medicinal es, por ejemplo, un suplemento, es todo lo que ustedes compran o pueden comprar afuera del metro, en una tienda naturista, etcétera. Eso es un suplemento alimenticio o un remedio herbolario. Un medicamento herbolario o llamado fitofármaco es el que trae atrás toda la investigación científica y que fue aprobado por COFEPRIS para hacer eso. ¿Cuántos tenemos? Okay. Yo tengo un estudio y un artículo de que aproximadamente tenemos alrededor de 20 medicamentos herbolarios. 20. Y esos son medicamentos herbolarios. Todo lo demás son suplementos. Perfecto. Muchísimas gracias por la amplia explicación, Fabiola. Permíteme saludar aquí a las amigas, amigos que han llegado. Luzma Pramo, ella nos saluda desde Colombia. Kila nos saluda desde, ya no recuerdo. Paulina, desde León, Guanajuato.
Me preguntaban que por qué me estaba yo riendo, es que Paulina me escribe, dice, ¡órales! Oye, ¿estamos de gala? Bueno, pues para recibir a Fabiola, es que sabe que Fabiola, yo habitualmente vengo aquí en short, en tenis, a veces me peino, a Pero veces diga no. la verdad, no fue por mí, es que viene Sí, de otro. por Fabi, entonces yo, ¿cómo recibo yo a Fabiola? Pues, digo, lo menos que puedo yo hacer. Nos saluda Flor, bienvenida Flor. Buenas noches, la luna sin el sol. Saludos desde Ecuador, nos están saludando desde Ecuador, un tema muy interesante. Sí, la luna y el sol. Mire, a veces se nos olvida que pues, muchos de estos productos farmacéuticos, ya no hablemos de los fitofármacos, que eso nos va a platicar Fabiola, que muchos productos farmacéuticos, por ejemplo, la aspirina, por ejemplo, la penicilina, vienen de productos naturales, son sustancias que provienen de la naturaleza. No crean que se inventaron de nuevo y así desde cero y ya tenemos un medicamento nuevo. Nos saluda Mariori, ella nos saluda desde Ecuador. Buenas noches, doctor. Cada día más guapo, con mucho respeto, eso sí. Vi su video, entré al live, qué bueno, bienvenida. Nos saluda Manuela. Manuela es una amiga muy querida que nos saluda desde Granada, Andalucía, España. Ay, hermoso, Granada. Entonces yo le digo a ella, yo cuando llega le digo, Granada, tierra soñada por Dios. En bien, su rostro está radiante, se ve feliz, y pues estoy feliz aquí con Fabi al lado, mire, Ana del otro lado. He hecho muchas cosas, lo estamos viendo, está muy elegante. Pues sí, te digo, es que sí notaron la diferencia. Saludos desde República Dominicana. Vi el video y el vivo. Saludos desde Uruguay. Marcela nos saluda desde Uruguay. Estamos buscando un bebé con mi pareja, nada. ¿Qué nos recomienda? A todas las personas que me están preguntando, miren, no les puedo contestar, porque estamos hablando de plantas medicinales para la obesidad. Pero lo que sí les puedo decir es que necesitan una consulta. No puedo darles una respuesta con lo que me preguntan. Imagínense que yo les diga ahorita, a ver, Fabiola, tengo diabetes, ¿qué hago? O ¿por qué no por qué no me sale más pelo? Pues hay que hacer un interrogatorio, una historia clínica, una exploración, estudios, exámenes. Hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, hay que buscar en la ciudad donde ustedes viven un especialista en fertilidad. Si quieren que yo les dé una consulta, les dé una asesoría, lo puedo hacer, pero necesitamos hacerlo de manera formal, no así con una pregunta. Hay unas consultas que se pueden hacer en línea. Si alguien desea una asesoría, una consultoría, en un ratito más le dejo mi número telefónico. Elika Vallejo, saludos desde Honduras. Johanna Sotos nos saluda desde Colombia. Raymond, muy buen live, saludos desde la Ciudad de México. Juanita Sánchez, saludos desde el Ecuador. Nena Rey nos saluda desde Campeche, Campeche. Raymond, que le vaya muy bien. María París es otra amiga que nos saluda también desde España, desde Málaga. Ella viene desde Málaga. Buenas noches, mi Doc, y la bella compañía. Málaga ya presente. Por cierto, Doc, qué elegancia. ¿Ves? Ya vamos a quitar esto. Oye, dice, a mí me hace falta alguna doctora, una planta para la obesidad, por lo que tengo que bajar de peso. Ahorita vamos a platicar justamente de eso, Manuela. Bueno, ¿y de dónde surge? Es una pregunta muy, muy obvia, ¿verdad? Pero ¿de dónde surge el interés de estudiar un tratamiento, un fitofármaco, una planta medicinal para la obesidad, Fabiola? Mire, nosotros nos apegamos a los lineamientos y las necesidades que tiene el país. Entonces, la obesidad es un problema, es una patología que va a derivar en un problema que están muy conocidos, que es síndrome metabólico. El síndrome metabólico, que es una serie y un conjunto de patologías, que si es enfermedad cardiovascular, si es diabetes, si es dislipidemias, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante atacar el principal problema, que es la obesidad. En México, México, somos el segundo país con el más alto índice de obesidad en todo el mundo. Y en niños somos el tercero, me parece, el tercero después o cuarto después de Grecia y Estados Unidos y Italia.
Entonces, antes éramos el segundo, acabamos de pasar a otro nivel. Me parece perfecto todo lo que hizo la Secretaría de Salud con todo este mandato de los sellos de nutrición en todos los empaques, es importantísimo, porque sí, es cierto, la gente se va con la confusión de que algo lo ven como reducido en azúcar o light, etcétera, y este es light, y cuando le ve el sello que dice alto en calorías, es alto, ¿no? No es cierto. Entonces, nosotros tenemos un índice altísimo que nos va a derivar en muchísimos problemas de enfermedades en todo el país. Aproximadamente se dice que casi el 40% de toda la población de México tiene sobrepeso, el 40% de toda la población. Entonces, millones de personas adultas con sobrepeso y obesidad en todo el mundo. En México, ahora con COVID, estamos viendo todo el problema que hay cosas y factores que le toca al gobierno hacer, pero hay cosas que nos toca a nosotros como individuos hacer por nosotros mismos, como es el cuidar nuestra salud física. La obesidad y el sobrepeso, no solamente la obesidad, el sobrepeso trae un gran problema del que poco se habla, que es la inflamación crónica. El proceso inflamatorio que trae la obesidad es determinante para el despertar de muchas enfermedades, como es cáncer, como es diabetes. La diabetes, esto de que le dio un susto y se volvió diabético, no. Traía un proceso inflamatorio, ya un proceso con insulina, con glucosa, que estaba ahí silencioso y de repente, de un día para otro, despuntó la glucosa. Pero hay un proceso inflamatorio, lo vimos con COVID, que hicimos en el Centro de Investigación un proyecto grande con COVID, viendo pacientes y viendo toda la hematopoiesis de los pacientes, gracias a la unión con las unidades médicas de Puebla, que nos dieron y nos facilitaron pruebas y muestras, perdón, de pacientes con COVID, graves y no graves, pero internados, saber cuál es la diferencia entre ellos. Definitivamente Ajá. preguntaban, ¿es obeso? Es obeso, perdón, ¿tiene diabetes? No, no es diabético, no, disparada la glucosa por arriba y con un notable sobrepeso el paciente. Entonces, esto quiere decir que trae un proceso inflamatorio antes que da el sobrepeso. ¿Por qué? Anteriormente se creía que ese tejido abdominal, sobre todo el abdominal, era un tejido inerte, que no, pues era el gordito, pues estaba gordito y nada más, y no pasaba nada. No, claro que sí. Ese tejido adiposo que está en el abdomen es liberador y ahora se conoce y se cree que se ha determinado que es un sistema endocrino por sí mismo, ese tejido Ok. adiposo, porque libera una cantidad de hormonas increíble. Ese tejido adiposo que está inerte, que parece que no hace nada, está liberando hormonas que les llaman adiposinas. Estas adiposinas, hay adiposinas buenas y adiposinas malas. Unas suben, otras bajan, dependiendo del índice de masa corporal, sobre todo el abdominal, que es el hormonal. Y entonces se liberan estos adipocitos, que es la célula, como la neurona es al cerebro, el adipocito es al tejido adiposo. Estos adipocitos que están llenos de esa glándula o esa gota de grasa que se expande, entonces es una señalización y llegan macrófagos, llegan sistemas de nuestra defensa a atacar ese tejido adiposo. Y es silencioso, no nos duele nada, no pasa nada, etcétera, ¿no? Ya viene el problema cuando viene una infección viral o cuando viene la diabetes, etcétera. Y entonces ese macrófago llega y enerva todos esos cúmulos de grasa y esos macrófagos liberan a su vez factores de mensajeros que van a hacer un proceso inflamatorio y mensajeros como el factor de necrosis tumoral, que va directamente implicado en cáncer de mama. Por eso dicen que la obesidad está directamente relacionado a cáncer de mama. Así que mucho cuidado. El factor de necrosis tumoral, hay otros mensajeros como la famosísima en COVID, interleucina 6. Si la interleucina 6 está alta,
mucho cuidado con COVID porque viene un proceso inflamatorio y lo que llaman la cascada o respuesta de citocina o tormenta de citocinas, porque la tormenta de citocinas es un proceso inflamatorio. La tormenta de citocinas viene también mediada por interleucina 6, que es originada en tejido adiposo. Entonces, ven la cantidad de patologías que se derivan del sobrepeso y la obesidad. Y no existe medicamento para la obesidad. No existe, porque todo lo que ha existido en el mercado tiene actividad sobre el sistema nervioso, porque el punto del hambre lo tenemos en el cerebro. Entonces, en el hipotálamo, si nosotros cuando tomamos un medicamento que dices bajas de peso y les va a dar mucha sed, orinan mucho y se les quita el hambre, mucho cuidado, les está afectando el sistema nervioso. Cuando quitan ese medicamento, viene el hambre como un golpe y viene lo que llaman rebote. Entonces, ¿por qué? Porque ya me quité el medicamento, tengo muchísima hambre, mi organismo está hambriento. Entonces, somos un metabolismo, no es idea, la saciedad viene por el hipotálamo y el estómago, esa es la vía de la saciedad, y entonces cuando quito el medicamento tengo muchísima hambre. Y todos esos medicamentos se han sacado del mercado porque han dado problemas psiquiátricos, problemas de ansiedad, de nerviosismo, les tiemblan las manos, palpitación, problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, no hay un medicamento, sale uno, como por ejemplo la sibutramina, que en algún momento se vendió como pan caliente en todas las farmacias sin receta. En Estados Unidos sí necesitaban receta, aquí no. Se sacó de Estados Unidos porque muchísimos casos de problemas emocionales, problemas nerviosos, 1 o 2, 3 casos de mamás que asesinaron a sus hijos en la bañera y estaban tomando sibutramina. Entonces se sacó del mercado en Estados Unidos, acto seguido se saca del mercado también en México, pero ese es el problema de esos medicamentos, actúan en el sistema nervioso. Nuestra idea y nuestro planteamiento en investigación en el instituto es, podemos atacar, sin atacar el sistema nervioso, atacar el problema en tejido adiposo. Ok, permíteme un poquitito, Fabiola, déjame saludar, están acá, nos saluda Alejandro Vega, Jaime Amador también, bienvenidos, buenas noches. Betty Araya, ella nos saluda desde Buenos Aires. Manuela, ella está, te decía, en España. Le conté más o menos mi enfermedad, tengo que viajar con mi salud, estoy rellenita a causa de mis enfermedades, estoy enferma, tengo sobrepeso, hago dieta mediterránea. Y nada, que solo engordo y engordo con tanta cortisona, como poco pero bien. Pues sí, a veces la obesidad no solo es el tema de la dieta, a veces son enfermedades. Nos saluda Donate Guzmán. Me hicieron falta tus pláticas. Aquí estamos, Donate, bienvenida. Oye, Fabiola, y entonces, bueno, ya nos comentaste, no tenemos medicamentos para la obesidad, para sobrepeso. ¿Y qué es lo que has encontrado? ¿Qué es lo que hemos encontrado en México? ¿Hay algún buen candidato para tratamiento de la obesidad dentro de la medicina natural, dentro de las plantas? Sí hay buenos prospectos. Nosotros lo que hacemos es investigar en adipocitos, cultivos in vitro en el laboratorio. Lo que tratamos de hacer es inhibir la adipogénesis, que esto es el crecimiento de la célula adiposa y la multiplicación de las mismas. Entonces, nosotros buscamos y después lo hacemos en animales, en ratitas, para ver que no dejen de comer, que orinen normal y que bajen tejido adiposo. Esto es la primera parte. Es muy importante que no se automediquen con las plantas medicinales, porque recuerden, cuando ustedes se toman una tableta, viene un compuesto en esa tableta, pero cuando ustedes toman una planta medicinal, están tomando 40 compuestos, 50 compuestos, o pueden tomar 10, y entonces pueden exacerbarse la respuesta. Entonces, y no hay una manera de controlar la dosificación. Entonces, tengan mucho cuidado con el consumo de plantas medicinales.
Nosotros tenemos ya un prospecto y ya unos compuestos aislados con actividad sobre tejido adiposo sin actividad en sistema nervioso. Estamos por publicar. No me gusta dar nombres de plantas, no me gusta recetar, no es porque no soy ni médico. Pronto saldrá el artículo científico reportando esta actividad sobre la adipogénesis, en la inhibición de la misma, y creemos que después podríamos pasar a los siguientes niveles de la investigación. Pero es fundamental, porque una vez que podemos controlar el tejido adiposo, entonces podríamos controlar muchísimas otras enfermedades. Pero creo que quede bien claro, hay cosas que no va a quitar una tableta, aunque reduzca bastante un abdomen. ¿Por qué? Porque la buena alimentación, la alimentación equilibrada no se puede sustituir, no se puede sustituir el ejercicio. Y yo les voy a decir por qué. El ejercicio, al momento que nosotros lo hacemos, cuando ustedes hacen cardio y ustedes sudan y sienten un calor en el cuerpo interno, se está generando por el tejido adiposo y por el cerebro una adiposina, de las adiposinas buenas, que se llama iricina. Le pusieron iricina por la reina de las mensajeras, diosa griega mensajera. Entonces esto recién 5 años se descubrió en la Universidad de Harvard. Y entonces esta hormona lo que hace es pardear el tejido adiposo. Quisiera hacer una diferencia en qué hablo, qué es cuando yo digo pardear. Cuando nosotros el tejido flácido que se tiene es tejido adiposo blanco. El tejido del músculo, la grasita que pegada al músculo es tejido adiposo marrón. Es grasa, pero es marrón. ¿Por qué marrón? Porque está lleno de mitocondrias. Las mitocondrias son las que queman la grasa y producen energía. En cambio, el tejido adiposo blanco no tiene mitocondrias, por eso es blanco. Entonces, mi tejido adiposo blanco, lo que hace la iricina, manda mensaje y viene un pardeamiento del tejido adiposo. Y ese tejido adiposo blanco se empieza a formar mitocondrias. Es por eso que yo bajo de medidas. Es más importante las medidas que el peso en sí. Entonces, es más importante tener músculo y grasa marrón que tener tejido adiposo blanco. Entonces, eso se llama pardeamiento y eso es muy difícil que con una píldora lo pueda lograr. Eso es algo que el ejercicio no puede más que, no se puede evitar, se tiene que hacer. Entonces, a lo mejor es pesado la primera semana, nos es pesado volver a agarrar el ritmo, pero si vamos caminando de a poco y vamos gastando más energía, el problema es lo que consumimos contra lo que gastamos, que no gastamos las calorías ni el ejercicio, entonces no hacemos ejercicio. Entonces, ejercicio nos parece una palabra, busquemos lo que más nos gusta y busquemos a la diosa Iricina, porque nada la va a sustituir. Muy bien. Y entonces, esta planta, estos resultados iniciales que tú nos comentabas, Fabiola, más o menos en cuánto tiempo podríamos tener un resultado que pudiera estar ya a la mano para usarlo, para consumirlo en México. Antes de poderlo consumir por la población, yo les decía, el estudio de plantas medicinales es igual que sacar una vacuna al mercado. Esta tiene que pasar primero por los estudios clínicos de todas las 3 fases mínimo. Las 3 fases de estudios clínicos tenemos abierta, salvo la aceptación de los comités de ética y de investigación del instituto, pero nos permiten bien hacer la investigación en pacientes tenemos muchos con obesidad y sobrepeso, entonces tiene que pasar por todas las fases clínicas antes de poder tenerla en el mercado. Entonces no va a ser antes de 5 años, cuando muy rápido vamos. Sí, de acuerdo. Ahora, lo que tú comentas ahorita, Fabiola, creo que es importante decirlo porque tal vez es lo que muchos estamos esperando, ¿no? Algo que yo pueda tomar para comer lo que yo quiera sin engordar. Y que ese mismo medicamento, pastilla o suplemento, lo que sea, me ayude a comer lo que yo quiera
y que no engorde sin hacer ejercicio. O sea, estamos buscando un producto mágico. ¿Hay algo así? ¿Habrá algo así? No, y no lo va a haber, no va a existir. No va a existir y todo tiene que ser combinado. Aún si saliera esa tableta, esa píldora que nos ayudara con el tejido adiposo, siempre va a ser necesaria una buena alimentación y el ejercicio. Recuerden que todo a largo plazo es tóxico. Esta va a Ok. dar problemas, o sea, no pueden estar medicados toda la vida. Claro. Ahora, ¿qué opinas? Nos preguntan de los procedimientos estéticos para quitarnos grasa, ya sea liposucción, lipectomía. ¿Tienes alguna opinión al respecto? La liposucción es una forma de aspiración de todos esos adipocitos. Realmente, cuando nosotros bajamos, cuando bajamos de peso por una buena alimentación, ejercicio, no es que se destruyan los adipocitos, es como que se chupan, ¿no? O sea, los adipocitos que tenemos los tenemos ahí. La única forma de sacarlos es con una liposucción, que es una cánula y es sacar esa grasa. Pero si no mantienen en un régimen de una buena alimentación y No, ejercicio, pues va a ser eso sufrir no va a igual. durar absolutamente nada. O sea, ni un año les va a durar. Entonces, pues se arriesgan a muchísimas cosas, a dolor, si no mantienen un régimen como debe ser para toda la vida. Entonces, ningún procedimiento estético les va a servir si no tenemos unos buenos hábitos alimenticios, ¿no? Claro, muy bien, Fabiola. Mira, estamos llegando al último cuarto de hora de la charla. Estamos platicando con la doctora Fabiola Domínguez, ella es doctora, ahora le voy a pedir que nos platique un poquito más nuevamente de su profesión, de sus estudios, de su carrera, y estamos platicando acerca de productos naturales para la obesidad. Fabiola, si nos hicieras favor de presentarte nuevamente, porque entran compañeros, amigos nuevos al live. Cuéntanos, por favorcito, de ti. Buenas noches, yo estoy en la ciudad de Puebla, en México. Soy doctora en ciencias, doctora en biotecnología. Mi formación es químico-farmacobiólogo con maestría en biotecnología y doctorado en biotecnología con diferentes diplomados en plantas medicinales, tanto en farmacología como en toxicología. Con estancias de investigación en diversas universidades de varios países, siempre sobre la misma línea. Soy titular del Laboratorio de Biotecnología de Productos Naturales y actualmente directora del Centro de Investigación Biomédica de Oriente. Muchísimas gracias, Fabiola. Mi nombre es Víctor Marín, soy ginecólogo, especialista en reproducción, en embarazo de alto riesgo, en colposcopía. Esta página, segundaopinión.b de Víctor M. de Marín, es una página dedicada a la salud integral de la mujer, salud física, emocional, intelectual, psicológica, sexual, financiera, incluso ya tenemos charlas sobre salud financiera, y es parte de una plataforma educativa internacional donde estamos colaborando ya más de 60 personas de 12 países de Latinoamérica. Nos pueden encontrar con el mismo nombre, segundaopinión.vm, en todas las redes sociales, en todas, ¿sí? Entonces búsquenos, ahí nos van a poder encontrar mucha información interesante. Fabiola, y actualmente, fuera de estos estudios que tú estás conduciendo y otros que se hayan hecho previamente, ¿tenemos algún producto en el mercado de origen herbolario o fitofármaco que sea efectivo para la obesidad? No, no tenemos ningún producto. Yo les decía, en México tenemos patente de medicamento herbolario de aproximadamente 15 patentes nada más, 15, 20, no van más allá. Y en el mercado mexicano no existe. Para obesidad no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna. Hay productos naturales para la ansiedad, hay productos para la depresión naturales, muy bien certificados como fitofármacos con patente, pero son productos alemanes. Los encuentran en la farmacia y actúan de la misma manera que actúan los medicamentos alopáticos. Por ejemplo, de obesidad no tenemos, pero tenemos la maravilla para el cáncer, que es de origen natural y está en cada uno de los hospitales de todo el mundo, que es el Taxol.
El Taxol, el medicamento de quimioterapia para todos los pacientes con cáncer, es de origen natural. Proviene de Taxus brevifolia, la corteza de esos árboles, y se hizo por biotecnología, por cultivo in vitro, y es así como llega a todos los hospitales de todo el mundo, gracias a la investigación de plantas medicinales. También para la malaria, el medicamento es de origen natural y gracias a ello tiene, por su investigación, Yuyu tiene el premio Nobel de Química, tuvo el premio Nobel de Química hace aproximadamente 3 años. Muy bien. Oye, un poquito fuera del tema, pero creo que también bastante dentro, nos dice Manuela Rodríguez, y hace un momento nos decía también Carly Coe. Carly nos dice, entonces el té que estoy tomando no me sirve de nada. Acá nos dice Manuela, entonces eso que me dieron, que el quema grasas, el quema gorduras de ¿Cómo vamos con eso? Hay un medicamento que se vende mucho en internet que se llama semilla de Brasil. Mucho cuidado con ella, muchísimo cuidado con ella porque es altamente tóxica. O sea, orinan mucho, pueden tener vómito, pueden deshidratarse muy rápido. Hay artículos médicos sobre esa nuez y ya nosotros tenemos un artículo de toxicología de alto impacto con un nivel de calificación alta en todo el mundo, en la revista El Journal, y nosotros hicimos un manual para los médicos, que es toxicología de plantas medicinales. ¿Qué pasa y qué debe hacer el médico cuando le llega un paciente con alguna toxicología por haber consumido un medicamento una planta medicinal? Y entre ellas tenemos a la nuez de Brasil, porque pues es muy, muy usada para bajar de peso, ¿no? ¿Sabes qué pasa también ahí, Fabiola? Ahí caemos en el otro extremo. Por un lado, habemos muchos que no confiamos, por ejemplo, en un medicamento para la diabetes o para la hipertensión o para lo que sea, para la gripa, porque es natural, es un producto natural, no va a funcionar. Pero de repente, cuando decimos obesidad, es que es un producto natural y pensamos que no tiene riesgos, que no tiene toxicidad, que no tiene ningún problema. Entonces estamos en los dos lados, caemos, en los dos extremos caemos en riesgos. Pues es que tal vez porque para hipertensión, para diarrea, para muchas cosas hay medicamentos y para la obesidad no. Y entonces, o a lo mejor ya no se pueden manejar con metformina y entonces están buscando algo extra para poder seguir comiendo sin que les suba la glucosa, ¿no? Y entonces que no se desbalanceen. Pero pues no hay magia, en las plantas medicinales no hay magia. Al contrario, tienen que cuidarse porque tienen muchos compuestos ahí. Por ejemplo, la llamada hierba del sapo, que decían que era para inducir el sueño. Realmente lo que hace la hierba del sapo es bajar la presión arterial, hacer hipotensión, y al hacer hipotensión les da sueño, pero les está bajando la presión. Realmente la actividad, la acción primaria es sobre la presión arterial y les daba sueño, ¿no? Entonces es el efecto secundario. Es el efecto y nos dice Manuela, entonces todo eso no vale. Pues no, Manuelita, mejor platique con un médico, con un nutriólogo, entiendo que es parte del problema que tienes por medicamentos, por cortisona, pero mejor platique con un profesional de la salud. Doctora, ¿cómo estás? Tengo ovario poliquístico que usted me puede recomendar. ¿Tienes alguna recomendación para pacientes con ovario poliquístico? Bueno, deja decirte que la investigación y el proyecto que estamos, el artículo que estamos estamos escribiendo por mandar al journal sobre obesidad surgió por ovario poliquístico. Surgió por ovario poliquístico, ¿por qué? Porque tienes varias cosas. El ovario poliquístico normalmente, casi siempre, tienen una resistencia a insulina, tienen un sobrepeso, ¿no? Les crece aquí vellito, etcétera. Entonces, lo que nosotros en el laboratorio de biología de la reproducción, uno de lo que se hace de estudiar es ovario poliquístico. Inducimos ovario poliquístico en los ratoncitos. Las ratoncitas les inducen ovario poliquístico y se prueban diferentes fármacos, posibles fármacos, moléculas para saber si atacan el ovario poliquístico. Entonces,
mi compañero investigador me dijo, ven a ver, no tienen tejido adiposo prácticamente. Bajaron el tejido adiposo y bajaron el ovario poliquístico, pero primeramente bajaron tejido adiposo, fue la actividad primaria. Y de ahí empezamos todo el estudio de obesidad, establecer adipocitos, todo el estudio in vitro, pero surgió de ovario poliquístico. Mi recomendación, bajar de peso, recomendación número 1, y checar resistencia a insulina, y pues bueno, el médico es usted, Claro. ir al médico, claro, ¿no? Sí, Pero el peso es muy importante. de acuerdo, Fabi. Sí, es un punto que sabemos en medicina, en la práctica clínica, que el bajar de peso, el reducir de peso, lo más cercano posible al peso ideal, ayuda mucho para el control del síndrome de ovario poliquístico. Dos preguntas antes de terminar, Fabi. Una de ellas nos preguntan que si el jengibre puede ayudar para el hígado graso. Sí podría ayudar. Si solamente es hígado graso, tengan mucho cuidado. Por ejemplo, yo tuve y escribí esa parte y hice mi consejo y mi análisis para un paper que se envió porque enfermos de hepatitis C del instituto que estaban llevando un tratamiento, había paciente que no hacía reacción, no tenía respuesta al tratamiento, sino que estaban disparados todos sus niveles hepáticos, todos, siendo que el tratamiento que se les da en el instituto es carísimo para hepatitis C. Viendo y preguntando con él que, bueno, tomé una plantita que me dijeron que era buena para el hígado. Disparó todos sus niveles hepáticos y no estaba funcionando el tratamiento. ¿Por qué? Porque ocupaba el receptor del medicamento, el compuesto de la planta. Entonces no permitía ya que llegara como la llave y la cerradura. Entonces, si solamente es el hígado graso, pues sí, pero aparte la dieta, ¿no? La dieta es bien importante. A mí el jengibre me da una gastritis terrible, terrible, de verdad, parezco un dragón. Entonces, pues no hay mayor problema con el jengibre. Solamente si es, por ejemplo, tenemos un estudio así rápido que no tiene que ver con obesidad, pero para que tengan mucho cuidado con ello, me gustaría decirlo ya que hay de diferentes países. Nosotros tenemos una línea importantísima de cáncer de mama, de investigación, creo que ya tuvieron una plática sobre ello, de cáncer de mama. Entonces, en asociación vimos que hay diferentes tipos de cáncer de mama. Uno de los que no tienen, hay receptor a estrógenos y hay uno llamado triple negativo, que no responde a los tratamientos usualmente y es más difícil de diagnosticar en etapas tempranas. Entonces es por eso la diferencia de por qué funciona mejor el tratamiento de quimioterapia en algunos pacientes y en otros no, porque no es lo mismo lo que tienen, ¿no? Es personalizada más bien su sí. tratamiento. Y nos dimos cuenta que en las líneas tumorales de receptores a estrógenos crecían desproporcionalmente cuando se le daban antioxidantes. No se automediquen. Siempre que sea un antioxidante el que se tomen un shot, que sea en condiciones sanas, no sea cuando tienen un problema como un cáncer. No crean que los antioxidantes son buenos siempre. No es así. No es así y parece que funcionan mejor, los antioxidantes funcionan bien con un triple negativo, con una línea de cáncer triple negativo, pero no así con receptores de estrógenos. Entonces, si tienen un cáncer con receptores estrógenos, no consuman antioxidantes, solamente coman berries, pero no tomen esos shots que están muy de moda, que está rico en antioxidantes porque es muy malo para ustedes. Ok, 2 minutos nos quedan, Fabiola, y tengo dos preguntas. Una, doctora, ¿qué sugiere como solución a la falta de regulación de los productos naturistas? Realmente que se pongan las pilas, el gobierno, COFEPRIS, etcétera,
está como policía COFEPRIS con todo esto. Déjenme acordar, que está fuera del mercado, debe de estar, porque estaba contaminada con medicamento. Otro que estaba contaminado con medicamento es esas ampolletas de artichoke, que es alcachofa. Yo tengo el artículo más citado de todo el mundo sobre alcachofa. Y cuando salieron esas ampolletas, yo decía, ¿y por qué para bajar de peso? Si ninguno de los compuestos que tiene la alcachofa es para bajar de peso. ¿Y cuánta alcachofa tendrían que comer, como para bajar de peso? Entonces se estaban tomando esas ampolletas de alcachofa, y hasta que alguien me dijo, es que ¿sabes qué? Me da mucha sed. No, es que la alcachofa no tiene por qué darte sed, eso está contaminado con otra cosa. Cuando una clavadista en unos juegos panamericanos, me parece, la multaron por dopaje, es porque se había tomado esas ampolletas de alcachofa. Esas ampolletas que eran en agua, pues tenía sibutramina que ya se sacó del mercado para bajar de peso y que actúa sobre el sistema. Entonces, pues así. Bueno, la última, doctora, están tomando, yo no sabía de esto, pero están tomando té de acetaminofén con orégano, hoja de guayaba, malojillo y toronjil para el COVID. Pues no, pues no es así. Realmente es tener una buena alimentación, tomar vitamina D, por ejemplo. Se ha visto que para antivirales la vitamina D de dedo es muy buena, no solamente para estos casos de COVID, sino no es que les va a evitar el COVID o va a ser un antiviral, pero les va a ayudar bastante con el sistema inmunológico, no lo va a deprimir, porque es un estudio que también tenemos en enfermos de hepatitis C, les va mucho mejor. Los enfermos de hepatitis tienen bajísimo la vitamina D. Sí, mira, fíjate que recientemente, Fabiola, yo he estado leyendo mucho acerca de la vitamina D, he estado publicando muchos videos acerca de la vitamina D y tenemos un problema serio en todas partes del mundo, es un problema de salud pública la deficiencia de vitamina D. En México tenemos cerca de 1 de cada 3 personas con deficiencia de vitamina D y mucha gente cree que porque come bien, porque come sano va a tener vitamina D y pues la verdad es que no estamos consumiendo en general lo que necesitamos para elevar nuestros niveles de vitamina D. También creen que con el sol, pero pues no se asolean y andan como yo con la manga larga y salimos al sol 5 minutos y muchas veces con protector solar, pues tampoco eso nos ayuda. Y efectivamente, Fabi, ha salido... Es que ya tenemos una deficiencia en la alimentación, entonces claro, ya... Claro, desde la alimentación no tenemos buena exposición al sol y lo que tú comentabas, hay estudios que muestran que la deficiencia de vitamina D genera un mayor riesgo de tener infección por COVID, de tener un mayor riesgo de una enfermedad grave por COVID y de tener mayor riesgo de morir por COVID incluso. Entonces, es una situación muy, muy, muy fuerte porque muchos... sabemos o creemos saber que la vitamina D nos fortalece la inmunidad, pero no vamos a tomarnos un nivel de vitamina D y no tomamos un medicamento para mejorar nuestros niveles de vitamina D, entonces pues la situación es crítica. Y además es frecuente que esto ocurra en personas que por otro lado ya tienen motivos para tener su inmunidad deprimida, como es la diabetes, como es la obesidad, enfermedades autoinmunes. Es un tema fuerte. Ojalá que tomemos conciencia, que vayamos a hacernos los niveles de vitamina D y tomemos un buen medicamento. Fabi, llegamos ya al final. Te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo tu compañía, toda esta extensa área de la fármacos, de la fitomedicina que no conocemos, la verdad es que no conocemos. Y yo quisiera insistir lo que tú les decías, no se automediquen, no vayan a comprar cosas al mercado, ahí a los mercados que venden hierbitas, porque no solamente no nos va a ir bien, nos puede ir muy, muy mal. Sobre todo no combinar, y no sabemos si puede darnos daño hepático, renal, etcétera, entonces, y menos combinar las plantas. Sí, entonces nos vemos muy pronto, vamos a ponernos de acuerdo para invitarte a otra charla
y esperamos tenerte aquí nuevamente y pronto. Muchísimas gracias, Fabi. Buenas noches, amigas, Gracias. amigos. Buenas Nos noches. despedimos en media hora, en 30 minutos estamos aquí nuevamente con un tema muy interesante, salud mental, el día de hoy, con la psicóloga Maribel va a estar aquí con nosotros. Gracias, Fabi, muy amable. Gracias, muy amable.